Bien, como todos saben, Elementor hace unas actualizaciones que ha estado agregando extensiones, como ellos le dicen, extensiones populares, que no es más que plugins que son 100% compatibles con lo que es Elementor. Pero hay uno que está llamando mucho la atención y hace un tiempecito me han escrito preguntándome que realmente de qué trata esta opción, que es optimizaciones de imágenes. Bien, como ellos lo explican, es simplemente para optimizar las imágenes y así pueda que la página cargue un poco más rápido. Otra de las ventajas que tiene esta opción es que los archivos JPG y PNG lo convierte a WP, que es el nuevo formato de imágenes que se está utilizando para que la página cargue mucho más rápido. Pero en este video quiero explicar realmente muchas cosas que algunos de ustedes no han tomado en cuenta, porque como se ve aquí, la podemos instalar sin ningún problema. Y tenemos una prueba gratis, pero esa prueba gratis tiene su asterisco y hoy quiero explicarle para aquellas personas que tienen esa duda de que si realmente es gratis o no es gratis. Así que aquí le voy a dar a presentar todo lo relacionado a esta nueva función que Elementor ha agregado. Aquí, como podemos ver, dice acelera tu sitio web con las imágenes optimizadas. Comprime y cambia el tamaño del sitio web. Esto es todo lo que podemos hacer con esta extensión. Aquí nos va explicando detalladamente lo que les decía ahorita, era con respecto a los nuevos formatos de imagen que convierte las imágenes de JPG en formato WP y así se puede optimizar mucho mejor las imágenes sin perder la calidad de ellas, que es lo que yo les recomiendo a la hora de utilizar imágenes que estén en ese formato. Aquí nos habla un poco sobre el SEO, de la ventaja de tener las imágenes optimizadas para el asunto de SEO, tiempo de carga más rápido, puntuaciones en lo que es Google mejorada, clasificación entre los motores de búsqueda y etcétera, etcétera. Todas esas son de las cosas que utilizando esta función, esta herramienta, vamos a poder lograr con ella. Pero vamos aquí, que es la parte donde muchos de ustedes me han preguntado. Como pueden ver, no es completamente gratis. Realmente, aunque sí tiene una versión de prueba que no se pagaría absolutamente nada. Pero si nos damos cuenta aquí, sí, en caso de que queramos utilizarla y necesitamos adquirirla y hacer un pago mensual o un pago anual de ella para poder utilizarla. Los precios oscilan desde los 3.75. Ojo con esto. Esta oferta de un 10% es porque Elementor está de cumpleaños y en un video anterior le expliqué que todo lo relacionado a Elementor estaba en oferta, pero el precio regular es de 4,16 al mes. El más popular es de 6,67 en este momento, pero el precio regular es 8,39 y así sucesivamente. Pero quiero hablarles de esta parte que es la que muchos de ustedes quieren utilizar, que es la parte gratuita. Y me voy a enfocar en esta parte de aquí, que son los créditos. Los créditos es lo que vamos a poder utilizar para es como un canje que usted va a hacer para poder optimizar las imágenes. Si se da cuenta, aquí esta que es de pago le ofrece unos 5,000 créditos, 20,000 créditos y 1,000,000 de créditos. Y quiero explicarle en el caso de la versión gratis de qué tratan esos créditos. Si vamos aquí a lo que es crédito de imágenes, aquí dice cómo funcionan los créditos con las imágenes optimizadas. Como aquí nos dice, este plan nos va a brindar una cantidad de crédito para gastar con las imágenes. Los créditos, en este caso, por cada imagen que usted vaya a optimizar, le va a costar 5 créditos. Ojo con esto. Cada imagen que usted tenga dentro de su computadora o dentro de su página web, le va a costar 5 créditos. Como aquí nos están dando 250 créditos completamente gratis, esto solamente le va a funcionar para 50 imágenes que usted quiera optimizar dentro de su página web.
Ventaja que tiene esto es que usted va a poder elegir cuáles son esas imágenes que usted va a querer optimizar. Según las explicaciones que ellos dan, por qué están cobrando 5 créditos por cada imagen, es porque ellos dicen que cada imagen suele tener asociados 5 diferentes tamaños dentro de lo que es WordPress. Esas son las razones, las cuales que aquí nos ponen un ejemplo. Vamos a suponer que usted quiera comprimir 4 imágenes. Normalmente les requeriría unos 20 créditos por esas 4 imágenes que usted vaya a comprimir. Y es realmente lo que vamos a recibir. Aquí nos dice tipo de imagen, una imagen, costo, 5 créditos. ¿Qué sucede con esto? Que no es que todos los meses te van a dar 250 créditos. No. Esto es simplemente, como su nombre lo dice, prueba gratis. Ya después que usted agote esos 250 créditos, ya para poder seguir recibiendo los créditos para optimizar las imágenes, usted debe de pasar a uno de estos planes que están aquí. Pero la ventaja que tiene de pasar directamente a estos planes es que sí, aquí cuando se le agoten los 500 créditos, usted va a seguir recibiendo 500 créditos más. Y así sucesivamente es lo que se recibirá cuando usted está o paga una mensualidad para poder optimizar las imágenes. Algo que tiene aquí que me gustó mucho es que no se requiere tarjeta de crédito al momento de pagar. Esto quiere decir que lo voy a mostrar también en este video, cómo es la instalación y cómo es la sincronización con nuestra cuenta de lo que es Elementor. Voy a mostrar el proceso completo, pero en esta parte yo solamente la recomiendo para que la pruebe. Ahora, si realmente usted cree que vale la pena pagar los 4.16 al mes, bien, lo puede hacer. Incluso en un proyecto que voy a trabajar, yo voy a tener que adquirir una de estas ofertas, porque es para trabajar con una tienda online y ustedes saben que ahí se manejan muchas imágenes y es constante el flujo de contenido que se va de imágenes que se vaya agregando, y si se necesita realmente tener un plan para optimizar las imágenes, aunque existen plugins que para mí son un poco más económicos que esta opción que ofrece Elementor, con la cual podemos también hacer el mismo proceso. En caso de que estén interesados que le hable de esos plugins, déjenmelo saber en la caja de comentarios para hacerle un video relacionado a eso. Y bien, ya aclarando esa situación, ahora vamos a mostrarle el proceso de instalación y cómo vamos a configurar el área de trabajo. Aquí simplemente vamos a darle a lo que es instalar. Aquí te lo instala como un plugin normal. Activamos el plugin y ya aquí lo tenemos instalado. Ahora, si nos vamos a la página de medio, aquí nos vamos a topar con esta área que antes no estaba, que es la que nos permite optimizar las imágenes. Y aquí debemos de conectar con nuestra cuenta que se crea automáticamente, o en pocas palabras, gratuitamente en Elementor. Aquí le doy a conectar y espero a que termine el proceso. Y ya aquí tengo mi conexión. Bien, aquí me aparece este mensaje y es un paso que a mí se me iba a pasar, pero qué bueno que me salió este mensaje porque a ustedes les va a suceder lo mismo. Aquí me dice no hay una licencia disponible. Vamos a hacer ese proceso y es muy fácil. Mira, vamos aquí donde dice prueba gratis. Vamos a esperar a que cargue y aquí simplemente usted va a colocar su nombre, apellido, correo electrónico, país, dirección, ciudad, provincia, código postal, y va a agregar el nombre de una compañía en caso de que tenga, o el IVA de esa empresa. Así que déjenme llenar esta información para continuar. Bien, ya aquí agregué la información que me solicita y le voy a dar a continuar. Y ya aquí, como pueden ver, simplemente le voy a dar a pagar, pero esto entre comillas porque realmente no estamos haciendo ninguna compra.
apagar ahora. Y vamos a esperar a que termine. Y ya aquí ha terminado. Aquí yo puedo descargar lo que es lo que sería el plugin. Vamos a hacerlo desde aquí. Muy bien, ya ahí lo ha descargado. Vamos a venir aquí. Voy a eliminar el que instalé anteriormente. Vamos a borrarlo. Y voy a subir este nuevo archivo. ¿Sabes? Está por aquí. Y vamos a darle a instalar y vamos a esperar que termine este proceso de instalación. Ahí ha terminado, muy rápido por cierto. Lo activamos. Vamos ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a activar la licencia. Y ya aquí lo tenemos funcionando. Entonces, aquí nos dice que tenemos un total de 80 imágenes. Que si la queremos optimizar, todas las imágenes. Pero según lo que estuvimos leyendo, es que nosotros podemos elegir las imágenes que vamos a optimizar. Vamos a suponer que yo quiero optimizar esto y simplemente le doy aquí, optimizar. Vamos a ver qué tanto dura este proceso por imágenes. Y también quiero ver cómo me va a visualizar cuánto crédito estoy gastando. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, ahí terminó. Las informaciones que me manda es que me ha ahorrado un 20% en el tamaño de las imágenes. Vamos a salir de aquí. Y déjenme ver si me coloca espacio ahorrado. Ahora mismo a nivel de espacio que tengo acumulado de imágenes, tengo ahorrado un 11%. Y aquí debería de aparecerme la cantidad de crédito que ha utilizado. O déjenme ver si fue que yo no le especifiqué. Déjenme hacer el proceso de nuevo. Si iba a optimizarlo de una vez. Vamos a ver si ahí fue donde tuvo el fallito. Porque debe de decirme cuánto crédito he ido utilizando. Vamos a ver. Más para que termine. Bien, aquí me sale lo mismo. Me dice si la quiero reoptimizar, restaurar la original. Vamos a darle aquí a ver. Y esperamos. Se está haciendo un poco largo el video, pero prefiero que se vea todo lo que le puede presentar a ustedes a la hora de que estén utilizando. Bien. Vamos a refrescar la página para ver si... Ok, ahí me marca lo que es la barra en azul. Ya ahí se comienza a ver un poco gris. Eso quiere decir que me he estado gastando esos créditos. Y nada, muchachos, simplemente quería explicarle cómo sería la forma adecuada de ustedes poder utilizar esta herramienta que ofrece Elementor. Que nos permite una opción, unos créditos completamente gratis. Y mi recomendación es que si en su página web usted no es necesario que tenga que estar subiendo imágenes cada cierto tiempo, y usted en la página web está por debajo de las 50 imágenes, yo les recomiendo que adquiera lo que es la versión gratis de esta herramienta, porque realmente vale la pena, debemos decirlo así, porque realmente optimizar las imágenes es mayormente lo que más se busca para que la página carga mucho más rápido, y lo más importante, que no se pierda la calidad de la misma. Así que esa es mi recomendación. Si su página web no tiene menos de 50 imágenes, utiliza la versión gratis. Si usted cree que, como en mi caso, que voy a tener que utilizar la de pago, porque el proyecto que voy a trabajar así lo necesita, por la cantidad de imágenes que se van a manejar por día, es recomendable. Y nada, ya es decisión de cada quien.
lo que tome, pero sí les recomiendo que por lo menos utilicen la prueba gratis para que vean la diferencia de la carga de su página web. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, estaré atento a ello para ayudarles lo más rápido posible a resolver cualquier duda o problema que se les presente, sea de este tema o de otro tema relacionado al diseño de página web. Y como siempre, agradecerle a cada persona que se está suscribiendo al canal, que está apoyando este nuevo proyecto. Completamente agradecido de todos ustedes. Y como siempre, nada, muchachos, nos vemos ya en un próximo video.